esta hora saludamos con Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, Richard, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Bueno, quisiera su primera reacción sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno de Lenín Moreno. ¿Era lo que esperaban? Creo que al final del día, Janet, lo que sucedió es que se presentaron una serie de propuestas que iban a permitir reactivar la producción, el comercio, y luego de esas propuestas, el equipo económico decidió plantear temas que no estuvieron discutidos en la mesa y que desdibujan por completo esos consensos mínimos a los que llegamos, que no tenían otra intención sino apuntar a la generación de empleo de los 250.000 trabajos, que es un objetivo compartido. Sí nos llama la atención muchísimo esto porque son medidas que cada vez que las analizamos más van a tener una repercusión muy fuerte en la economía. Son cerca de 1.800, 1.900 millones los que se pretende recaudar por esta vía y, por el otro lado, son cerca de 300 millones los que se van a entregar en incentivos a la producción. Y nos parece que hay un desbalance muy fuerte allí. En consecuencia, creemos que tal como está armado el plan económico, difícilmente nos va a permitir llegar a ese objetivo que, insisto, es conjunto. Tanto el gobierno como el sector privado queremos generar esas plazas de trabajo, pero en estas condiciones va a ser muy difícil porque además se quedan muchos temas en el tapete. Sin duda tenemos que destacar que hay asuntos positivos que no los podemos dejar de lado, pero visto en contexto todo el plan, el balance de lo negativo, evidentemente es un golpe muy fuerte para el sector empresarial. A ver, el golpe más fuerte, y no sé si usted coincide, es haber incrementado del 22 al 25% el impuesto a la renta para las grandes empresas, aquellas que generan más de 300 millones de dólares al año, y también pues un incremento del impuesto a la renta para aquellos que ganan más de 3.000 dólares al mes. Pero siempre se dijo, ¿no? Bueno, desde el Comité Empresarial se está pidiendo que bajen los impuestos, lo que significa una reducción de ingresos para el Estado, que en este momento pues no había una manera clara, por lo menos, y no sé si ustedes se lo plantearon al presidente Moreno, de cómo reemplazar ese dinero, porque pues ya tienen un hueco fiscal de 4.000 millones, bajar los impuestos iba a abrir más ese hueco. Entonces, ¿usted piensa que había otras alternativas para no...? No creo que el mayor golpe está allí. Creo que el mayor golpe está en el tema de los aranceles y de las tasas, ¿no es cierto? Por concepto, evidentemente, que este incremento de impuesto a la renta limita la estabilidad que incluso ministros como el de Comercio Exterior han venido anunciando en el país, afuera, en las fronteras, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa, etcétera. Entonces, regresar y decir que el impuesto a la renta ha cambiado, eso es un mensaje contradictorio. Pero creo que no está allí el golpe principal. Creo que el golpe principal está en todo el tema de aranceles y de tasa. ¿Por qué? Porque hay distorsiones que no están siendo evaluadas suficientemente. Solamente una precisión: en este tema del incremento del impuesto a la renta no aplica para las empresas que generan más de 300 millones de dólares. Es para todas las empresas, exceptuando micro y pequeñas empresas. Y también entendemos que para los exportadores. Y claro, cuando uno piensa en que tiene que bajar algo de impuestos y compensarlo con otra medida, parte del supuesto, estimada Janet, de que el gasto es deficiente, y nosotros sí creemos que todavía hay espacio para corregir ese gasto. ¿Quién lo puede decidir con exactitud y definir con exactitud? Desde el sector público. Pero además, nosotros también, dentro de la negociación, dentro de la conversación, más que la negociación, de la conversación, de la búsqueda de consenso, fuimos cediendo posiciones maximalistas, entendiendo que la situación fiscal era delicada. Por ejemplo, creo que al país le consta que nuestra posición es que el ISD no debe existir. En las conversaciones con las autoridades nos dijeron: miren, este es un impuesto que detiene la salida de divisas, cosa con la que nosotros no compartimos, pero está bien, entendemos su punto de vista. Y en el caso del recaudatorio sí tiene un efecto fuerte, porque son cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces, bajar 1.200 millones de dólares de un solo golpe, el gobierno nos dijo: no podemos hacerlo. Perfecto, entonces vamos evaluando alternativas. Y esa era también la otra alternativa, porque creo que hacer solamente un ejercicio contable de cuánto se baja acá, cuánto se sube acá, tampoco es una política de desarrollo integral. Tenemos que partir del objetivo y luego sobre esa base vamos diseñando los instrumentos. Entonces, si este impuesto a la salida de divisas les está quitando competitividad a muchas empresas,
hay que ver cómo se lo desmonta en el tiempo. Nosotros fuimos planteando posiciones como un desmonte gradual, por ejemplo, que permita ir dando oxígeno, viendo cómo cómo avanzan las finanzas públicas, de tal manera que no es que hemos estado cerrados a la banda con una posición de bajes de todos los impuestos, lo que hemos ido evaluando estas opciones en el camino. Lamentablemente, como digo, al final primó esta visión del equipo económico que apunta a las mismas políticas que se han venido aplicando en los últimos años, incremento de impuestos e incremento arancelario. ¿Para qué? Para tener un efecto recaudatorio mayor. ¿Y por qué le decía Janet que hay efectos distorsionantes que nos preocupan? En esta tasa que se ha anunciado de combate al contrabando y control a la evasión, nos parece muy loable el objetivo. De hecho, uno de los consensos de la mesa es que luchemos conjuntamente contra el contrabando. ¿Por qué? Porque eso es competencia desleal para pequeños, para medianos, comerciantes e industriales. Pero cuando se habla de esta tasa y no se clarifica cómo se va a aplicar la tasa, cosa que hasta el momento no hemos escuchado exactamente, a pesar de que hemos consultado a las autoridades, quedan muchas dudas y potenciales efectos para el sector industrial. Por ejemplo, en el caso del trigo, la unidad de medida para la importación como referencia en el arancel nacional de importaciones es el kilo. Cada kilo de trigo en promedio cuesta 22 centavos. Si se aplican 10 centavos a ese kilo, estamos hablando de un arancel implícito del 45%, en las plantas vivas del 32%, maíz 24%, poliestireno 14%, que puede ser un poco más bajo porque nos dijeron que el precio ha subido un poco en los últimos meses, tela, el metro cuadrado $1, estamos hablando de 10 centavos, 10%. ¿Qué implica esto? Que usted le va a cargar un costo adicional a la producción. El trigo es materia prima para el pan, va a subir el pan. Esas son las preguntas que tenemos. Que finalmente va a golpear en el consumidor final y en la competitividad, porque si algo tenemos que buscar en conjunto como sector público y sector privado es reducir los costos de producción, reducir la estructura de costos de las empresas, que es muy pesada y que no le permite competir afuera en el mundo. Entonces, hay otros temas que nos preocupan también, como este concepto de que más restricción es más producción, ¿no es cierto? Que con más restricciones de la importación se va a defender a la producción nacional. Miremos cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto del sector industrial desde el año 2006, en el que hemos tenido una política muy restrictiva a las importaciones, supuestamente para fomentar la producción. En el año 2006 estaba en 12,3%, subió al 12,9% hasta el año 2007 y empezó a bajar para ubicarse en el 12% en el año 2017. Es decir, nos mantenemos en niveles prácticamente similares al 2006. Se ha estancado y con una ligera tendencia a la baja. Pero también hay que ver el objetivo. ¿Cuál era el objetivo según el Plan Nacional del Buen Vivir? Llegar al 14,5% de industrialización. Y todos estos cuadros que observamos aquí son medidas de restricción de importaciones que en su momento fueron justificadas sobre la premisa de que se iba a fomentar la industrialización y la producción nacional. Esto es muy distorsionante y nuevamente es penoso que el sector comercial tenga que pagar la factura y que al final del día los consumidores también van a tener que asumir un costo de esa factura. Nos parece que hay un desbalance fuerte, son 1.900, 1.800 millones de dólares, insisto, frente a 300 millones de incentivos a los productores y a los exportadores. Preguntas cortas porque tengo el tiempo bastante limitado ya. El equipo económico tiene que cambiar para poder, digamos, pensar en alternativas y en medidas distintas y mucho más creativas para poder fomentar la producción. Mire, eso lo tiene que decir el presidente, pero mientras el equipo económico siga pensando exactamente igual como se ha venido pensando en los últimos 10 años, difícilmente vamos a cambiar el rumbo productivo. Nosotros sentimos un divorcio entre la política económica y la política productiva, y eso lo hemos sentido en los últimos 10 años. Ahora, con estas medidas que ha planteado el equipo económico, vemos algo exactamente similar. Objetivo de generar 250.000 empleos. Cada vez más lejano. Sin duda hay temas positivos y debo insistir en ello porque hay que hacer un balance integral de las medidas. El tema de la ley de plusvalía, los beneficios a los exportadores, los beneficios a los microempresarios, el tema de garantizar estabilidad más adelante, también la eliminación del impuesto a las tierras rurales y las modalidades contractuales. Todo ello es positivo, sin duda, y lo vamos a destacar siempre. Pero nuestra responsabilidad también es alertar sobre aquellos temas que van a afectar al final del día la productividad. Y este objetivo de 250.000 empleos nos parece a nosotros que se aleja con estas medidas.
Y por último, el factor político, estar en medio de una promoción de una consulta popular, también tomar medidas económicas que pueden sonar a paquetazo, no eran muy ciertamente, y creo oportunas. que eso es bueno, más allá del discurso político, creo que es bueno que no se tomen medidas que afecten a las clases más vulnerables. Porque eso también es importante para el quehacer de los negocios, ¿no es cierto? Tener paz y cohesión social, eso es muy importante. Pero creo que tenemos que dividir y separar las cosas. En el ámbito político, nosotros estamos destacando todo el tiempo la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente Moreno, destacamos eso y vamos a seguir apoyando. Y también creemos que tiene mucho valor la consulta popular y lo hemos dicho públicamente, vamos a apoyar ese proceso porque nos parece que le devuelve buena parte de institucionalidad al país y sobre todo quita este fantasma de la reelección indefinida que a todos asusta. Pero en la parte económica, en lo que nos corresponde, vamos a valorar lo positivo y alertar sobre estos temas que nos preocupan y pueden desdibujar la economía. Pero seguirán conversando con el gobierno para poder ir limando asperezas. Sí, nosotros aspiramos a que esas conversaciones tengan un matiz distinto. Es decir, sobre la base de consensos, si se llegan a consensos, que esos consensos se respeten, porque de lo contrario se empieza a minar la confianza de ese diálogo. Entendemos que quien toma las decisiones es el sector público, pero una cosa es discutir un tema en la mesa, no estar de acuerdo con ese tema y que se tomen las decisiones, y otra cosa es que al final del día hayan aparecido temas que ni siquiera se discutieron. Gracias, Richard Martínez, por estar esta mañana con nosotros.